Bien, alumnos, tengan ustedes saludos cordiales. Vamos a iniciar la clase de geometría. En esta ocasión haremos triángulos. Básicamente veremos las propiedades fundamentales y auxiliares. Veamos qué cosa es un triángulo. Un triángulo es una figura que se forma al unir tres puntos no colineales. Puntos no colineales quiere decir que estos puntos están en diferentes partes del plano, ¿ya? Si los unimos, formaremos el famoso la famosa figura llamada triángulo. ¿Ya, chicos? Bien, los vértices son A, B y C, estos puntitos, donde se unen los segmentos. Y los lados también son estos segmentos, AB, BC y AC. Las regiones exteriores es relativa. Por ejemplo, región exterior a BC es esta parte. Región exterior relativa a AC, toda esta región. Y la región relativa a AB es esta parte, ¿ya? Exterior, obviamente. Pero estas regiones no están consideradas o no están definidas. Por eso no hablaremos nada de él, ¿ya? La notación es bien fácil. Triangulito pequeño, ABC, y se lee triángulo ABC, ¿correcto? Ahora vamos a ver la clasificación. Un triángulo se llama escaleno cuando los tres lados son diferentes medidas. Y por ende también los ángulos serán de diferente medida, ¿ya? Triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados de igual medida y por ende dos ángulos también de igual medida, ¿ya? El ángulo desigual, ¿ya? Se opone la base. Al ángulo desigual se pone la base siempre. Triángulo equilátero tiene tres lados de igual medida y cada ángulo mide 60, ¿ya? Veamos qué es un triángulo rectángulo. Vamos a clasificar por la medida de sus ángulos. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, ¿correcto? Y dos ángulos agudos, los cuales suman 90. Además, en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? Triángulo acutángulo es aquel triángulo donde todos los ángulos, ¿ya?, son menores que 90. Menor que 90, menor que 90, menor que 90. Por ejemplo, puede ser 70, 80 y 30. ¿Ya? Como son menores que 90, se va a llamar acutángulo. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde tiene un ángulo, ¿ya?, obtuso. Por ejemplo, este ángulo beta es obtuso, mayor que 90. ¿Ya? Acá debe ser 90 grados, ¿ya? Beta debe ser mayor que 90 pero menor que 180. Ahora, un triángulo obtusángulo trae la siguiente propiedad. La suma de los cuadrados de estos lados es menor que este lado que está frente a beta, ¿ya? Esto tomar en cuenta, ¿ya?, para algunos problemas cuando nos piden mayor, menor lados en un triángulo obtusángulo. Bien, por aquí tenemos la propiedad de la existencia triangular, o también llamado desigualdad triangular. ¿Qué plantea esta propiedad? Bueno, para saber si un triángulo existe o no, debemos someterlo a esta propiedad, donde dice que un lado es menor que la suma de los otros lados, ¿ya? A su vez tiene que ser mayor que la diferencia. Y eso debe cumplir con los tres lados, ¿ya? Tomar en cuenta ello. Continuamos. Las propiedades fundamentales. En todo triángulo, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Mientras que los exteriores, uno por vértice, es igual a 360. Ahora, un ángulo exterior viene a ser la suma de dos interiores, no adyacente a él. O sea, este ángulo no participa, ¿ya? El ángulo exterior es la suma de estos dos ángulos interiores. Aquí está, x es igual a alfa más beta, ¿ya? Esta propiedad es muy usado para resolver problemas, ¿ya? Esto ayuda mucho en la solución de los problemas. Vemos algunas propiedades adicionales. Se le llama así porque se pueden demostrar con los fundamentales, ¿ya? Todos estos tienen su demostración con las fundamentales. Veamos aquí. A esta propiedad yo le llamo pantalón de payasito, porque tiene la forma de un pantalón de payasito. Y este ángulo entre las piernas es la suma de estos tres interiores.
pero en realidad es un cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Muy bien. Con fines didácticos, a él lo llamaré propiedad del pescadito. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un pescadito. Aquí está la colita y por aquí tenemos las aletas, que plantea la suma de la boquita más la colita es igual a la suma de los ángulos de las aletas, ¿ya? También a él llamaremos propiedad de la mariposita, porque tiene la forma de una mariposa. La suma de estos ángulos es igual a la suma de los otros dos ángulos que están al frente, ¿ya? Algo por acá también hay que tomar en cuenta, que dos ángulos exteriores, ¿ya? La suma de dos ángulos exteriores es igual a 180 grados más el ángulo que está aquí, más un ángulo interior. ¿Listo? Análogamente, en este cuadrilátero, la suma de dos interiores es igual a la suma de los ángulos opuestos también exteriores, ¿ya? En el cuadrilátero. Hay que tomar en cuenta esta propiedad. Y por aquí tenemos tres propiedades adicionales más, ¿ya? En este caso, si se tiene este cuadrilátero cóncavo y un ángulo formado por las bisectrices, ¿ya? De los talones salen las bisectrices, y este ángulo de aquí es la semisuma de estos dos ángulos, ¿ya? Tomar en cuenta. El ángulo que se forma entre la altura y una bisectriz en un triángulo es la semidiferencia de estos dos ángulos, ¿ya? Vuelvo a repetir. El ángulo formado entre la altura y la bisectriz en un triángulo, ¿ya? Ese ángulo es la semidiferencia de estos dos ángulos. Muy bien. Esto de propiedad también es de la mariposa. Este ángulo de aquí que se forma, ¿ya? Entre las bisectrices de estos ángulos es igual a la semisuma de estos dos ángulos que no intervienen, que no participan, ¿ya? A más B entre 2. Muy bien, chicos, eso ha sido toda la teoría. Entonces estamos listos ahora sí para resolver ejercicios. Vamos a resolver los ejercicios de la página número 25, ejercicios que no están desarrollados, ¿ya? Como ejemplos. Problema 1 nos dice calcular X. Nos dice si un triángulo rectángulo, ¿ya? Un ángulo exterior mide 140. Calcular el otro ángulo exterior. Muy bien. Entonces, veamos por aquí. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Vamos a hacer la más usada. Este ángulo acá es 40 para completar los 180. Entonces, por ángulo exterior, X será igual a 40 más 90. Este ángulo es exterior, la suma de los interiores. Por lo tanto, X es igual a 130. Listo, chicos. Problema número 2. Me dicen calcular el valor de X entre Y. ¿Ya? Eso vamos a calcular. Bueno, para calcular X entre Y voy a calcular cada valor de la variable. Por ejemplo, en este triángulo, ¿ya? En el triángulo ABC puedo plantear el teorema del ángulo exterior. El ángulo Y es igual a 50 más 20. ¿Cuál me sale? Igual a 70. ¿Ya? Ya tengo el valor de Y. Y en este triángulo, en el triángulo CECED, puedo decir lo siguiente. La suma de estos tres ángulos es igual a 180. Y, que me vale 70, más X, más 40, igual a 180 grados. Resolviendo, acá sale 110, paso a restar. X también me sale 70 grados. Listo. Entonces, ya tengo las dos variables. Puedo hacer lo siguiente. Entonces, X entre Y será igual a 70 entre 70. En una división de cantidades, eliminamos 0, 0 y también la unidad. ¿Ya? 7 entre 7 queda 1. Queda un número en realidad, que carece de unidad. No queda grados ni nada por el estilo. Es simplemente 1. Esa es la respuesta. ¿Ya? Tomar en cuenta eso. Veamos el problema número 3. Bueno, aquí podemos resolver este ejercicio por fórmula, ¿no? Es más rápido, quizás. Este teorema, hemos visto atrás,
el pantaloncito, pero cuando hay bisectriz. Entonces ya podemos hallar directo, ¿no? X es la semisuma de estos dos ángulos aquí. 80 más 120 entre 2. Por lo tanto, X es igual a 200 entre 2, 100 grados. Listo, chicos. Ahora, en este problema 6 nos dice, en el problema 6 se nos dice AB es igual a BC y eso es igual a BD. Chicos, es importante señalizar cuando te dicen que AB es igual a BC y eso es igual a BD. Señalizamos, ¿ya? Hacer esto es correcto y te ayuda a visualizar triángulos isósceles. Por ejemplo, si este ángulo acá es 70, él también será 70 por ser triángulo isósceles. 70 son 140 y este ángulo acá será 40 para llegar a 180. Ahora, si él es X, él también será X, triángulo isósceles. Y como este es 90, esto será 50. Y luego dices, observamos en el triángulo BCD, aplicamos la propiedad, ¿ya? La propiedad donde nos dice la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. 2x más 50 es igual a 180 grados. X resolviendo nos sale 130, 65 grados. Listo, chicos, ¿ya? Bien, problema número 7 nos dice lo siguiente. Si dos lados de un triángulo miden 5 y 7, ¿cuál es el valor del mínimo perímetro entero de dicho triángulo? Bien, me dan dos lados del triángulo y el tercer lado es desconocido. Me piden el mínimo perímetro del triángulo. Entonces, hasta el momento, como estos dos lados son constantes, es decir, no pueden cambiar, sería 12 más x. Para que el perímetro sea mínimo, ¿ya? Este x tiene que ser lo mínimo posible, ya que 12 más algo pequeño será mínimo, ¿ya? Mientras que si x crece, no sería mínimo, ¿ya? Entonces, tomamos en cuenta. Ahora, ¿de dónde puedo obtener x como valor mínimo? Entonces, por existencia triangular, ¿ya? Por existencia triangular tenemos que x, este lado debe ser menor que la suma, ¿ya? A su vez tiene que ser mayor que la diferencia. Tenemos por acá 12 y por acá tenemos 2. Entonces los valores que va a asumir x o que puede tomar x es 3, 4, 5 y así hasta el número 11. Valores enteros, claro, aparte son valores decimales. Ahora, me dicen el menor valor entero. Entonces, para que salga mínimo, como dijimos, x tiene que ser mínimo. Entonces, ¿quién es el valor mínimo? Eso es, 3 es el valor mínimo de x. Entonces decimos lo siguiente. El perímetro, representado por 2p, ¿ya? Así se representa el perímetro. Perímetro mínimo será igual a 12 más el valor mínimo de x, que sería 3, igual a 15. Si me hubieran dicho calcular el perímetro máximo, hubiera tomado el mayor valor de x. De esa forma obtenía el valor máximo entero del perímetro, ¿ya? Muy bien, chicos. Continuamos con el problema número 9. En el problema número 9 nos dice, ¿ya? Aquí tenemos unos datos. Dice AB es igual a BC, ¿ya? AB es igual a BC. Ponemos señales iguales, ¿ya? Y también nos dice que CD es igual que DE. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este caso? Vamos a ver.
Me dicen calcular el valor de x. X está aquí. Bien. Este ángulo acá y estos ángulos son iguales porque se trata de un triángulo isósceles. Pero este ángulo también está por aquí, ya que se trata de triángulo isósceles aquí. Entonces le voy a llamar alfa. También le llamaré alfa. ¿Correcto? Muy bien. Y si él es alfa, él también es alfa, ¿verdad? Entonces por teorema del ángulo exterior tengo de que este ángulo de acá sería, para llegar a 180, 30. X más 30 es igual a alfa. ¿Ya? Ya tengo entonces la primera ecuación en el triángulo de A ese punto le voy a llamar P. Listo. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de alfa? Bueno, en este caso veo un cuadrilátero. ¿Ya? Puedo decir que en todo cuadrilátero la suma de los 4 ángulos interiores es igual a 360. Entonces pongo en el cuadrilátero A, P, E, C. 3 alfa más 150 es igual a 360 grados. Pasamos a restar. 3 alfa igual a 210 grados. Alfa valdría 70 grados. Dividiendo, ¿verdad? Entonces, como ya tengo alfa, diremos en 1. Luego en 1. ¿Ya? En 1. Entonces, x más 30 debe ser igual a alfa, pero alfa vale 70. Pasamos a restar. Sería 40 grados. Listo, chicos. Ahora veamos el problema número 10. Nos dicen que BD es bisectriz del ángulo ABC, ¿correcto? Entonces estos dos ángulos son iguales. ¿Ya? Ahora, como esta es altura, voy a llamar H. Como BH es altura y este es bisectriz y me piden el ángulo que se forma entre la altura y la bisectriz. Entonces es expropiado por propiedad, ¿ya? Por propiedad tenemos de que x es la semidiferencia. 50 menos 20, ¿ya? Entre 2. Por lo tanto diremos que x es igual a 50 menos 20, 30 entre 2, 15. Listo, chicos. Problema número 11. Dice calcular el valor de θ si AB, ¿ya? AB es igual a BD. ¿Ah? Tenemos un triángulo isósceles. Además, el ángulo CAE, este ángulo, es igual a ABD. O sea, también esto es alfa. Y eso es igual al ángulo ACB. Listo, muchachos. Entonces, como observamos aquí un triángulo isósceles, si él es alfa, él también será alfa. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, perdón, será alfa más algo. Este ángulo acá no lo conocemos. Vamos a llamarle phi. ¿Ya? Y recuerden que nos piden el valor de θ. Aquí está θ. Como podemos observar, θ, esto es phi más alfa, ya que estos ángulos son iguales porque los lados son iguales aquí. Observamos que θ es igual a alfa más phi en el triángulo AB, llamaré este punto P. Listo. Ahora, así también tengo por este lado otra propiedad. Fíjate de que phi más alfa es igual, este es el ángulo exterior para este triángulo sombreado, a alfa más 15 grados. ¿Ya? Entonces, eso ocurre en el triángulo BDC. ¿Listo? Creo que me conviene sumar estas dos ecuaciones.
Si sumo tendría esta forma. Tita más phi más alfa es igual a 2 alfa más phi más 15 grados. ¿Ya? Bien, entonces pasamos a restar. Alfa, phi con phi se elimina. Queda teta igual a alfa más 15 grados. ¿Ya? Entonces dejamos ahí por un momento esta ecuación, llámala ecuación 1. Y tenemos también aquí, podemos aplicar una propiedad aquí también, la propiedad de la suma de los ángulos interiores. Alfa más phi más alfa más tita igual a 180 grados. ¿Ya? Ahora, podemos observar lo siguiente, ¿no? Phi más alfa es igual a tita más alfa. Pero si despejamos alfa aquí, el valor de alfa sería tita menos 15 grados. ¿Sí? Igual a 180. Tenemos 3 tita por acá. Igual a, pasamos a sumar 195 grados. ¿Ya? Pasamos a dividir. Efectivamente, el ángulo tita valdría 65 grados. Bien, chicos, eso sería la respuesta. Bien, veamos el problema número 13, donde nos dice: se ubica el punto P exterior relativo a BC en un triángulo ABC. Las longitudes de los segmentos PB, PC y PA, ¿ya? Por eso hemos trazado, están en razón de 1 a 2 y 3. Quiere decir que esto es como 1K, esto es como 2K y esto es como 3K. ¿Ya? Ahora, calcule la suma del mayor y menor valor entero que puede tomar AP si el perímetro de la región triangular ABC es 36. Bien. Llamaré a él A, B, C. Si tengo como dato el perímetro, entonces diré A más B más C es igual a 36. ¿Ya? Este dato está aquí. Ahora, con ello me dicen hallar el mínimo entero más el máximo entero de AP. Bueno, vamos a usar básicamente la propiedad de la existencia triangular. ¿Ya? Cuando nos dicen mínimo y máximo, por ahí debemos pensar en la propiedad de la existencia triangular. Bien. Entonces podemos plantear lo siguiente, ¿no? Triángulo A, B, P. A, este lado A es menor que la suma de todos lados, 3K más K, pero mayor que la diferencia, 3K menos K. ¿Ya? Lo voy a poner así. Listo. Análogamente, ahora en el triángulo APC, tendremos APC, tendremos de que C es menor que la suma, perdón chicos, menor que la suma. La suma es 3K más 2K, pero mayor que la diferencia, 3K menos 2K. Y finalmente tenemos para B. B será menor que la suma, ¿ya? 2K más K. Listo, mayor que la diferencia, 2K menos K. ¿Eso dónde ocurre? En el triángulo BPC. Bueno, ahora tengo 3 desigualdades, el cual lo puedo sumar. ¿Por qué sumar? Porque tengo como dato A más B más C. Entonces, sumando tenemos A más B más C menor que, tenemos por acá 4K, 5K, 9, 12K. Y por acá tenemos
2K más K, 3K más K, 4K. Ya, recuerda que esto vale 36. Entonces será así. Tenemos otra desigualdad. Simplificamos cuarta. K menor que 9. A su vez, 9 menor que 3K. Listo. Ahora seguimos resolviendo. Podemos separar. K es menor que 9 y 9 es menor que 3K. Podemos separar la desigualdad. K menor que 9. Ya puede ser 8, 7 y así. Pasamos a simplificar. De acá me sale de que tercia 3 es menor que K. Eso quiere decir que K es mayor que 3. ¿Ya? Entonces, valores de K mayores que 3, pero menores que 9. 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ahora, me dicen el máximo valor de AP más el mínimo valor de AP. Veamos por acá, ¿ya? Acá vamos a terminar la solución. Tenemos el mínimo valor de AP más el máximo valor de AP. Listo. Como AP es 3K más también es 3K, entonces para tener que esto sea mínimo tengo que darle el menor valor de K. En este caso sería 4. 3 por 4 más el máximo. Para obtener el máximo valor de esto, K tiene que ser el máximo, es decir 8. 3 por 8 sería así. Multiplicando y sumando tendríamos 24 más 12, 36. Listo, chicos. Veamos el problema número 14. Dice, se tiene un triángulo equilátero ABC, se ubica de exterior al lado relativo al lado AC, ¿ya? Punto D, donde me dice que este ángulo es menor que 180 pero mayor que 90. Este es ángulo obtuso, ¿ya? Quiere decir que este ángulo D es obtuso. Si este ángulo es obtuso, este triángulo es obtusángulo. Entonces, me dicen que estos lados mide 8 y 15. Calcule el menor perímetro del triángulo ABC. Entonces, ¿cómo obtengo el menor perímetro? Llamamos X, X, X. ¿Ya? Entonces, el menor posible. Entonces, para empezar, el perímetro es 3X. Para que el perímetro sea lo menor posible, X tiene que ser lo mínimo posible. Voy a encontrar el valor mínimo de X. Pero acuérdate de una propiedad de los triángulos obtusángulos. Seguimos en la parte teórica. Este de acá, esta propiedad, ¿ya? Vamos a plantear esta propiedad. Este ángulo X, ¿ya? X al cuadrado debe ser mayor que la suma de los cuadrados, es decir, de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Resolviendo tenemos por acá, esto debe salir 289 de frente a la suma. Como estamos trabajando con números positivos, X te va a salir mayor que la raíz cuadrada. Pasamos con raíz cuadrada, 40, 289, raíz cuadrada sería 17. ¿Ya? La raíz cuadrada de 289 es 17. Entonces, valores permitidos para X puede ser 18 enteros, 19 y así. Como me dicen ayer el mínimo valor entero del perímetro, entonces X tiene que ser mínimo. Por lo tanto, el mínimo valor está acá. Entonces decimos, luego, el perímetro del triángulo equilátero será igual a 3 veces el mínimo valor de X, que es 18. El resultado sería 54 unidades. Listo, muchachos. De esa manera estamos terminando con la clase de geometría. Nos vemos el día sábado, chicos. Que tengan una excelente semana, ¿ya? Cuídense.